There could be just one simple thing you learn, changes how you think and allows you to just make better decisions for the rest of your life. ¿Pero cómo? ¿Cómo piensa MrBeast y otros millonarios inversionistas? Por eso hoy te traigo 5 claves del libro Cómo piensan los ricos, para que podamos tomar mejores decisiones y quizás podamos generar más platita. Punto número 1. Nadie está loco. Muchas personas podrían tildar de loco a MrBeast por regalar dinero, a Elon Musk por querer lanzar naves al espacio, o a Jeff Bezos por querer vender libros online en 1995. Y la verdad es que nadie está loco. Nope. Tú y yo, y cada persona tiene su propia idea de cómo funciona el dinero. Tú sabes cosas sobre el dinero que yo no sé, y yo sé cosas que tú no sabes. Y esto es porque las decisiones que tomamos son en base a nuestras experiencias, crianza, lugar y época donde nacimos y crecimos. Por ejemplo, quizás cuando eras pequeño, tu papá tuvo un negocio y le fue mal, y ahora tú solo quieres ser empleado para cualquier empresa. O tal vez, viste a tu madre trabajar varios años para una misma compañía y de un día para otro la despidieron. Y a partir de eso crees que abrir tu propio negocio es lo más seguro. O quizás, tus padres fueron médicos y crees que esa es la mejor manera de ganarte la vida, y ahora quieres ser médico también. Bueno, ya entiendes la idea. En el libro, mencionan que las personas con pocos recursos suelen no querer gastar en medicinas o en atención médica, pero sí les encanta gastar comprando la lotería. Y esto nos podría parecer una locura, pero toda decisión financiera que toma una persona tiene sentido para esa persona en ese momento. Es por eso que no deberíamos juzgar a las personas por lo que hagan con su dinero. ¡No me juzgues! Sin embargo, en el libro también nos mencionan que no existe una razón por arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes y no necesitas. Y esto lo podemos ver en casos de personas que ya teniendo dinero y poder se van a la cárcel por hacer cosas corruptas o oscuras por la ambición de tener más dinero y más poder. O sea, no arriesgues tu plata por las puras. Y si bien no debemos juzgar a las personas por sus decisiones, existen muchas cosas por las cuales nunca vale la pena arriesgarse, más allá de las ganancias que podrías tener, como tu reputación, tu libertad, tus amigos y tu familia. Eso no tiene precio. Y para todo lo demás existe Mastercard. No, mentira, yo no tengo auspiciadores. Punto número 2. El interés compuesto. No te asustes por el término, es más sencillo de lo que piensas. Imaginemos que tienes $1000 y los inviertes en la bolsa de valores y te da un retorno anual del 10%. Al año siguiente tendrías $1100. Si lo sigues invirtiendo y el retorno se mantiene, para el tercer año tendrías $1210. Y así tu dinero crecería de forma exponencial. Obviamente es un ejemplo y no te estoy diciendo que lo hagas, ni que puedas encontrar un retorno de 10%. En el libro mencionan que Warren Buffett es el inversionista más rico del mundo, pero no es el mejor. Existen otros inversionistas que han tenido mejor rentabilidad que Buffett, pero Warren Buffett viene invirtiendo desde que tenía 10 años, así que es muy difícil alcanzarlo. Y de hecho, la riqueza de Buffett, que equivale a $84 billones, escúchame bien, $84 billones, imagínate esa plata, $84 billones. 81 de esos 84 los consiguió ya habiendo cumplido los 65 años. Es decir, el 96% de su riqueza lo consiguió ya siendo un adulto mayor. Alguien que ha hecho algo parecido es MrBeast. Él ha creado videos desde que tenía 10 años y todo el dinero que ganaba lo reinvertía en crear contenido. ¿Sí o no, MrBeast? So for the last 8 or 9 years, every dollar I've made, I just spent it the next month on content. And I just did that every single month and it just kept getting bigger and bigger and here we are. Por eso su riqueza es mayor a $100 millones y aún es bastante joven. Regálate un milloncito, MrBeast, un milloncito, por favor. What the f***? Sí, Jimmy. Tacaño. O sea, ¿me estás diciendo que invierta todo mi dinero? No, para nada. Solo te digo que si tú crees que algo te va a dar frutos, no te rindas. Solo imagínate qué hubiese pasado si Warren Buffett se hubiese retirado a los 60 años. O si MrBeast se hubiera rendido en su video número 10. ¡Renuncio! Probablemente no serían tan famosos como lo que son hoy en día. El interés compuesto es como plantar robles. En el primer año no verás gran progreso. En 10 años podrás ver algo significante. Y en 50 años podrás ver algo absolutamente extraordinario. Sin embargo, requieres que el árbol se mantenga vivo durante todo este periodo. Y en resumen, si tú crees e inviertes en algo, ya sea tu propia empresa, acciones o inclusive hasta tu educación, y no ves resultados inmediatos, no te rindas, sé paciente. ¿Quién sabe qué pueda pasar en un par de años? Por ejemplo, en mi caso, yo invierto bastante tiempo en este canal y no me pienso rendir. Suscríbete para que no me rinda. Vamos con el punto número 3. El verdadero valor del dinero. Cuando ves a alguien conduciendo un carro de lujo, no piensas en, qué tipo tan genial el que lo maneja.
Por el contrario, piensas, wow, si yo tuviera un carro así, la gente pensaría que yo soy genial. Sea de forma subconsciente o no, es así como piensa la gente. En realidad, no quieres un carro caro, un reloj de lujo o una casa enorme. Lo que estás buscando es que los demás te respeten y te admiren. Piensas que con esas cosas lo vas a conseguir. Eso casi nunca sirve, sobre todo de las personas que son importantes para ti. La amabilidad, la humildad y la empatía te reportarán más respeto de lo que jamás te darán los artilugios caros. Entonces, ¿por qué todos queremos ser millonarios? Es porque el mayor poder que tiene el dinero es darnos control sobre nuestro propio tiempo, o sea, darnos libertad. Y la libertad nos trae felicidad. Es por eso que amamos los fines de semana, porque podemos hacer todo lo que no pudimos hacer durante la semana. Ahora, imagínate que todos los días al despertar puedas decir, hoy puedo hacer lo que me da la gana. Ese es el mayor poder de la riqueza. Punto número 4. Conservar la riqueza. Si estás viendo esto, probablemente es porque quieres ganar más dinero. Pero algo que debemos aprender es que ganar dinero es una cosa y conservarlo es otra. Son dos habilidades distintas. Y para que me entiendas, te cuento la historia de Evelyn. En 1980, una mujer de Nueva Jersey ganó la lotería 2 veces en un lapso de 4 meses. Ganó $5.4 millones. Pero en lugar de invertir o ahorrar sabiamente, gastó grandes sumas de dinero en compras impulsivas y jugando en casinos. Sus malas decisiones la llevaron a perder toda su fortuna. Además, enfrentó problemas legales y terminó endeudadísima. Terminó peor de lo que estaba antes de ganar la lotería. Este es un caso real y esta es la foto de la verdadera Evelyn Adams. En el libro indican que para invertir bien no hay que tomar necesariamente buenas decisiones. Lo que hay que hacer es no meter nunca la pata, como Evelyn. Chris, ¿y entonces qué debo hacer? Sugieren que tengas un plan B para cuando tu plan no vaya según lo esperado, como hizo Jeff Bezos con Amazon. Inicialmente él quería que fuera una librería vía e-commerce. Durante los primeros años, Amazon enfrentó varios desafíos financieros y operativos, y sus acciones cotizaban a precios bajos. Bezos tomó la decisión de diversificar y empezó a vender productos electrónicos, juguetes y hasta ropa, en lugar de aferrarse a su plan inicial y limitarse a vender libros. Vender libros, vender libros, vender libros. ¿Alguien dijo vender libros? No, tú de nuevo no. Ventas, ventas. ¡Ah! Este libro te enseña 18 claves de riqueza y felicidad. Él solo te va a enseñar 5, porque es pobre. Si quieres adquirir el libro, te dejo el link en la descripción del video. Ya lárgate. Punto número 5. Puedes equivocarte y aún así ganar una fortuna. ¿Alguna vez has visto una serie de Netflix y has pensado, qué mala es esta serie? ¿Cómo Netflix puede invertir plata en esto? Y esto es porque Netflix puede arriesgar a desarrollar varias series o documentales que quizás no sean tan buenas, pero una de esas podría ser tan exitosa como le fue a Orange is the New Black en su momento y le hará ganar mucho dinero. En el mundo de los negocios es así. Un pequeño número de eventos puede ser la causa de la mayoría de los resultados. Y esto aplica para varias cosas. Por ejemplo, si eres bueno escogiendo acciones, quizás aciertes la mitad de las veces. O si eres buen empresario, quizás funcionen la mitad de tus ideas. Y si eres buen trabajador, encontrarás la empresa adecuada en el ámbito adecuado tras varios intentos. Y eso es solo si eres bueno. Nadie toma buenas decisiones todo el tiempo, pero la cosa es arriesgar, poner en acción tus ideas, fracasar, levantarte y seguir adelante. Y si crees que perseverar te cuesta mucho, por aquí te dejo un video que te enseñará 3 herramientas que utiliza David Goggins para nunca rendirse. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Mira, gané $6!